En la primera nosotros ya habíamos avanzado con algo de este tema de degradación de aminoácidos, por lo que el día de hoy trataremos de terminarla. Y me acuerdo claramente que mencionábamos que teníamos dos fuentes para poder obtener aminoácidos y estos se puedan degradar. Proteínas de nuestra dieta, proteínas extracelulares y proteínas intracelulares, propiamente aquellas que se iban a desactivar, que se iban a destruir después de haber cumplido una función o porque estaban estructuralmente erróneas, etc., a través de dos sistemas, de los lisosomas que habíamos mencionado en ese momento y del proteosoma, que también es un sistema muy importante a nivel celular. Entonces, este pool de aminoácidos siempre está en constante recambio. Nuestras proteínas no son eternas, sino que van a participar en este proceso de degradación y de resíntesis de repente de otros compuestos, ¿no? Eso hablábamos la clase anterior. Y para este proceso veíamos que había dos grandes pasos a seguir. El primero de ellos estaba relacionado con la pérdida del grupo amino, mientras que el segundo estaba relacionado al destino del resto hidrocarbonado. Y de esa manera podíamos hablar de la degradación completa de nuestros aminoácidos. En cuanto a la pérdida del grupo amino, como lo tienen en la diapositiva, había dos modos, una pérdida indirecta y una pérdida directa. Pregunto, chicos, ¿cuál es el modo, qué tipo de enzimas participa cuando se da una pérdida que necesita como cofactor al piridoxal fosfato? ¿Alguien se acuerda? ¿Fuerte? Transaminación. Indirecta por transaminación. Exacto, exacto, muy bien. Allí he tenido 1000 voces. A ver, ha habido una señorita y un señor que han hablado primero. Por favor, si me pueden decir quiénes han sido, porque yo no Portilla. los puedo ver. ¿Perdón? Angie Kiwayanka, doctora. Angie. Valeria Benítez. Portilla Cusi. Portilla Cusi. Y por ahí he tenido dos señoritas más que me están diciendo Valeria Benítez y Adara Reategui, doctora. Fernanda Reategui. Reategui, sí. Correcto. Muy bien, qué bueno que sí se acuerden y espero que les esté sirviendo para esta semana. Como bien hemos dicho, de manera indirecta, la pérdida de forma indirecta, vamos a tener a nuestras enzimas transaminasas o aminotransferasas que necesitan como cofactor al piridoxal fosfato. Mientras que la otra forma, la pérdida del grupo amino directa, es por desaminación. Tenemos que recordar que en este proceso de desaminación se libera directamente el grupo amino. Nadie lo toma, nadie lo recoge, a nadie se le transfiere, se pierde como tal, como grupo amino. Y hay dos caminos, de forma oxidativa, donde obviamente va a haber una reacción de óxido-reducción, y una forma no oxidativa. Cuando hablamos de la forma oxidativa, necesitamos que ese sustrato se oxide y alguien se reduzca. Y para eso vamos a tener diversos cofactores. Puede ser el NAD, puede ser el FAT, puede ser la flavina mononucleótido, dependiendo del tipo de enzimas que estamos hablando. Y las no oxidasas o no oxidativas, la vía no oxidativa está a cargo de las deshidrasas, con la pérdida y el añadido de agua de la molécula. Una vez hecho eso, tenemos que considerar que ese grupo amino no puede quedar libre, porque esto puede traer problemas al sistema. Entonces debe de haber un transporte de ese grupo hacia el hígado para que allí se pueda sintetizar la molécula de uri.
Todo eso habíamos como que mencionado, revisado de manera rápida la anterior semana y es lo que estamos recapitulando el día de hoy. Hemos visto sobre todo dos aminotransferasas de importancia clínica, la famosa alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa, donde el aminoácido específico es el que va en el nombre, alanina, y va a tener un cetoácido común, alfa-cetoglutarato, donde por acción de nuestra enzima alanina transaminasa, también conocida como TGP, con su cofactor piridoxalfosfato, facilitan esa transferencia del grupo amino, formando un nuevo aminoácido, un aminoácido común para todas las transferasas, el ácido glutámico. Y el cetoácido específico para cada reacción, dependiendo del aminoácido con el cual hayan trabajado, en este caso el piruvato. Mencionábamos también que esta reacción es totalmente reversible, por lo tanto, si en un sistema yo coloco piruvato y piruvato y ácido glutámico en presencia de la TGP, esta enzima va a poder catalizar la reacción para la obtención de alanina y alfa-cetoglutarato. Pero si yo coloco en el sistema como sustratos alanina y alfa-cetoglutarato en presencia de la misma enzima, puede catalizar la reacción inversa para liberar piruvato y ácido glutámico. No hay ningún problema en eso, son reacciones totalmente reversibles. Esta enzima tiene una localización sobre todo citosólica, es muy importante en el hígado y la vamos a ver que participa en ese famoso ciclo alanina-glucosa. En esta imagen nosotros podemos observar a nuestro querido cofactor, el piridoxalfosfato, PLP, que su grupo aldehído es el que va a recibir a nuestro grupo amino, convirtiéndose en piridoxamina fosfato, y de allí pues sale esa base de Schiff. La otra transaminasa, la TGO, debido a sus sustratos, transaminasa glutámico oxaloacética, por ese lado, o también conocida como la aspartato aminotransferasa debido a que trabaja sobre el aminoácido específico aspartato. Vemos también allí a nuestro cetoácido común, el alfa-cetoglutarato, que al aceptar el grupo amino se convierte en ácido glutámico. Una reacción totalmente reversible, es de localización sobre todo mitocondrial, cobra importancia a nivel de la mitocondria y abunda en el corazón. Me acuerdo que les comentaba y uno de ustedes también preguntaba, si existen tantas transaminasas, varias aminotransferasas relacionadas a nuestros 20 o 17 aminoácidos, ¿qué sucede con ese aceptor común que todas tienen, el alfa-cetoglutarato? Se va a acumular ácido glutámico. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Trae consigo alguna consecuencia? Bueno, para comentarles que este alfa-cetoglutarato, mejor dicho, hacerles recordar, este alfa-cetoglutarato lo hemos visto que es un intermediario del ciclo de Krebs. Por lo tanto, es importante que no se agote en este tipo de reacciones. Eso significa que deben de haber valores normales en cuanto a la cantidad de aminoácidos que se estén degradando para que no se vaya a acumular este ácido glutámico. Además, este ácido glutámico como tal tiene que todavía convertirse en otra molécula más para transportar este grupo amonio hasta el hígado y de esa manera podamos deshacernos de ese tóxico. ¿Listo? Existen muchas transaminasas para algunos aminoácidos importantes en nuestros tejidos.
Sin embargo, hay dos aminoácidos que no cuentan con estas aminotransferasas, treonina y lisina. De manera general, podemos ver esa pérdida del grupo amino. La primera reacción que hemos visto es la de transaminación y, como les he mencionado, depende mucho de la localización celular. En este caso hablamos de una transaminasa citosólica. Y ese ácido glutámico tiene que ingresar a la mitocondria del hepatocito para perder el grupo amino que acaba de recolectar. Una vez que está dentro de la mitocondria, sobre todo del hepatocito, del riñón, vamos a encontrar a la glutamato deshidrogenasa. Esta glutamato deshidrogenasa va a catalizar una desaminación oxidativa. En presencia de su cofactor NAD oxidado, libera el grupo amino que ha ganado este aminoácido y se convierte en alfa-cetoglutarato. Como se acuerdan, este alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Y ya tengo en la mitocondria este pequeño tóxico que puede luego sufrir una conversión, una condensación para ser transformado en urea. Otro dato importante de esta reacción, como pueden observar, es reversible. Eso significa que si hay altas cantidades de amonio, puede unirse al alfa-cetoglutarato en presencia de NAD o NAD-fosfato reducido para darnos ácido glutámico. Es una reacción reversible. Otra forma de obtener grupo amonio libre es a través de las L-aminooxidasas y las D-aminooxidasas. Como buenas oxidasas, entonces van a desaminar a la molécula con una reacción de oxidorreducción. Las L-aminooxidasas van a trabajar sobre nuestros aminoácidos abundantes, L-aminoácidos, en presencia del cofactor flavina mononucleótido. En este proceso de oxidorreducción se libera el grupo amino y se reduce a la flavina mononucleótida. Sin embargo, por el lado de los D-aminoácidos, en presencia de las D-aminoácidos oxidasas, que trabaja con el cofactor FAT, se va a dar un proceso de desaminación con reducción de este FAT y liberación del grupo amino. Otra forma de deshacernos de ese grupo amino de la estructura es a través de la desaminación no oxidativa, sobre todo llevado a cabo por las deshidrasas. Serina deshidrasa, treonina deshidrasa, son muy buenas enzimas abundantes. Y como pueden observar en esta reacción, va a retirar una molécula de agua, este grupo OH y este protón de hidrógeno lo saca, retira la molécula de agua, se da la desaminación al momento de agregarla otra vez a esa molécula, formando piruvato. Pierde el grupo amino y se forma el cetoácido piruvato. De esa manera tengo gran cantidad de amonio libre. Y esto se puede dar en cualquier tejido extrahepático. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, ya que este amonio hemos dicho que puede afectar al pH del medio. Si se afecta el pH, también se afecta la estructura de nuestras proteínas, de nuestras enzimas, las vías de señalización diversas que se pueden ir activando, etc. Muerte celular. Si ustedes han leído su caso clínico de esta semana, se van a dar cuenta pues que es problemático tener altas concentraciones de amonio en el cuerpo, y peor aún si es que hay deficiencia de alguna enzima. Por lo tanto, tenemos que llevar este grupo que se ha perdido hacia el hígado para que se dé la síntesis de urea. A eso se le conoce transporte del grupo amino. Y tenemos hasta dos sistemas de transporte. El primero de ellos es la formación de glutamina. Si se dan cuenta, el ácido glutámico obtenido por las transaminaciones diversas puede recibir un grupo amino más en presencia de la glutamina sintasa, con gasto de energía, obviamente. Como buena sintasa, va a gastar ATP y le va a añadir el grupo amino en la cadena lateral del ácido glutámico, formando glutamina. Esta glutamina sale al torrente sanguíneo y llega hasta el hígado y riñón, donde
en el hígado y riñón va a tener la presencia de una enzima, glutamina liasa, que va a retirar ese grupo amino que había sido colocado anteriormente en presencia de una molécula de agua. Es una hidrolasa. Por lo tanto, libera amonio y libera ácido glutámico. ¿Dónde lo va a liberar? En el tejido encargado de la síntesis de urea, hígado. Este cuadrito resume un poco lo que estábamos comentando en la diapositiva anterior. Todos los tejidos extrahepáticos producen amonio, por lo tanto se requiere de un sistema de transporte. El sistema de transporte utilizado por diversos tejidos es el de la glutamina sintiasa, donde el amonio se une al ácido glutámico formando glutamina, aminoácido no tóxico, no hay problema con él, y puede llegar hasta el hígado y continuar con el proceso de degradación. En el cerebro se da de manera adecuada este sistema de transporte, mientras que en el músculo existe otro medio, conocido como el ciclo glucosa-alanina. En este ciclo, señores, vamos a tener un desecho de la vía glicolítica, piruvato, lactato, que se puede convertir en alanina, la cual sale al torrente sanguíneo y es captada por el hígado. Y en el hígado, esa alanina va a perder el grupo amino para la síntesis de urea y el resto hidrocarbonado me va a servir para la síntesis de glucosa. De allí el nombre, ciclo glucosa-alanina. Para que lo puedan observar mejor, se encuentra en esta imagen. Vemos a nuestro músculo esquelético, donde se da el proceso de degradación de aminoácidos y la oxidación de la glucosa en la vía glicolítica. La glucosa termina en forma de piruvato, mientras que nuestros aminoácidos van a perder el grupo amino y en presencia de la glutamato deshidrogenasa forman glutamato, con gasto de NAD-fosfato reducido y alfa-cetoglutarato. Este glutamato formado en presencia del cetoácido piruvato y nuestra TGP nos va a dar la síntesis de alanina. Grandes cantidades de alanina que pueden fluir al torrente sanguíneo, llegar al hígado. En presencia de la misma transaminasa se libera piruvato y glutamato. El glutamato, por acción de la glutamato deshidrogenasa, que trabaja con el NAD oxidado, libera amonio para la síntesis de urea, mientras que el piruvato, que ha sido obtenido de este mismo aminoácido alanina, por acción de las enzimas de la gluconeogénesis, se convierte en glucosa, un sustrato importante para el resto de los tejidos. Entonces, esa glucosa sale del hígado y puede ser captada por el resto de los tejidos para obtener energía. Ojo, está reciclando. Nuestro organismo es el primero que recicla en este mundo y claramente vemos que de algo que parecía un desecho o un tóxico lo convierte en una molécula que nos puede aportar energía en un estado de ayuno. El ciclo de la urea, entonces, va a constar de 5 reacciones. Se lleva a cabo a nivel de los hepatocitos en 2 localizaciones diferentes. Las 2 primeras reacciones se da a nivel mitocondrial y las últimas 3 se va a dar a nivel citosólico. 5 enzimas, muy difíciles de reemplazar. Para poder sintetizar a esa molécula de urea, que si es que se acuerdan es 2 grupos amino unidos a un grupo carbonilo, necesitamos los donantes de esos átomos. Y para ello tenemos un primer donante, los grupos amino que vienen de los diversos aminoácidos, de las diversas desaminaciones de los aminoácidos. Un CO2 que puede provenir del mismo ciclo de Krebs. Y aspartato. Este aspartato va a donar el segundo grupo amino de esta molécula de urea. ¿Listo? Esos son nuestros sustratos. Grupo amonio, CO2, aspartato.
Para que estos compuestos se puedan unir, obligatoriamente voy a gastar energía. Y nos dice que por cada molécula de urea sintetizada, vamos a consumir 4 enlaces fosfatos ricos en energía. 4 enlaces fosfatos. Y a decir verdad, si lo queremos mencionar en moléculas de ATP, solo son 3 moléculas de ATP. Y es lo que quiero comentarles en esta imagen. Aquí tenemos nuestro ciclo de la urea, ciclo. Todo inicia en la mitocondria con 2 de nuestros sustratos. El amonio proveniente de las desaminaciones oxidativas, del transporte que se ha dado, ya sea del ciclo alanina-glucosa o de la glutamina, cualquiera de los dos, y allí proviene ese amonio, más CO2. Voy a condensar estos dos compuestos. Para poderlos condensar necesito gastar energía. Son 2 moléculas de ATP que se gastan en presencia de nuestra enzima carbamoil fosfato sinteasa 1. Señores, mucho cuidado. Existen 2 tipos de carbamoil. La carbamoil fosfato sinteasa 1 que participa en el ciclo de la urea y la carbamoil fosfato sinteasa 2 que participa en otra vía, la síntesis de otra biomolécula. ¿Listo? No se van a confundir. Esta carbamil fosfato sinteasa 1 se encuentra a nivel mitocondrial y condensa el grupo amonio más el CO2 y nos da como producto un carbamil fosfato. Para eso necesitaba una de las moléculas de ATP, carbamil fosfato, liberándose 2 ADPs. Entonces, si consideramos esta hidrólisis de las 2 moléculas de ATP hasta 2 ADPs, se puede decir que se han roto 2 enlaces ricos en energía, 1 en cada molécula. ¿Listo? Allí ya tengo 2 enlaces fosfatos ricos en energía consumidos en esta primera reacción. El carbamil fosfato se va a unir a la ornitina en presencia de la ornitina carbamil transferasa, OCT. Esta ornitina, vamos a darnos cuenta que es un aminoácido, pero que no forma parte de nuestras proteínas, pero es un aminoácido. Y va a aceptar a esta pequeña molécula carbamil en su estructura, formando citrulina. Esta citrulina tiene un transportador a nivel de la membrana interna mitocondrial, por lo tanto sale hacia el citosol, y en el citosol va a ser atacada por la argininosuccinato sinteasa. Su nombre lo dice todo. Argininosuccinato es lo que va a formar, ese va a ser su producto. ¿Pero por qué? Porque la citrulina va a reaccionar con el aspartato. Y allí está nuestro donante del segundo grupo amino, aspartato. Y para que se pueda dar esa condensación, esa unión y formar la molécula extraña, fenómeno, monstruo llamado argininosuccinato, se gasta una molécula de ATP. Pero si son observadores, esa molécula de ATP se ha hidrolizado hasta P. Eso significa que se van a romper 2 enlaces ricos en energía. 2. De una molécula estoy rompiendo 2 enlaces ricos en energía. 2 más los 2 de la mitocondria se hacen los 4 enlaces fosfatos ricos en energía por la síntesis de cada molécula de urea. Como producto de esta tercera reacción nos da argininosuccinato, el cual va a ser atacado por la argininosuccinasa o también conocida como argininosuccinato liasa. Cualquiera de los dos dice lo mismo, que va a romper a esa molécula, liberando fumarato por un lado y arginina por el otro. Liasa. Esta arginina va a ser atacada por una hidrolasa, la arginasa, en presencia de una molécula de agua, liberando urea y ornitina. La ornitina puede volver a ingresar al ciclo para continuar con la síntesis de urea. Allí tienen a su ciclo de la urea. La verdad, en esta siguiente diapositiva, imagen, ustedes pueden relacionarlo con las estructuras químicas y poder reconocer las moléculas que se van formando.
Vuelvo a repetir, el CO2, el amonio ingresan a la mitocondria en presencia de la carbamilfosfato sintiasa 1 y 2 moléculas de ATP. Acuérdense, por favor, que todos aquellos que trabajan con SMP normalmente necesitan magnesio para poder trabajar, por eso allí tienen magnesio ATP. Y nos da carbamilfosfato. Este carbamilfosfato, como pueden observar, se va a unir a la ornitina. Les dije que era un aminoácido. Aquí tienen el grupo alfa-amino, el alfa-carboxilo, la cadena lateral con un grupo amino al final, ornitina. Y ese grupo amino al final de la cadena lateral es el que nos va a servir para unir a la molécula de carbamil. Y lo tenemos aquí. Se unió la molécula a la ornitina formando citrulina. Esta citrulina, en presencia del aspartato, que va a donar el grupo amino, y nuestra argininosuccinato sintasa, con gasto de energía, nos va a dar el monstruo del cual les hablé, argininosuccinato. Como pueden ver, su estructura es recontra rara. ¿Listo? Argininosuccinato. Este argininosuccinato va a ser atacado por la argininosuccinasa o argininosuccinato liasa para darnos fumarato y arginina. Y aquí se puede observar claramente dónde es el corte para liberar fumarato, un cetoácido. Sabemos muy bien que este cetoácido es un intermediario del ciclo de Krebs, así que podría regresar a ese ciclo para obtener energía. La arginina, por su lado, una molécula altamente aminada, va a ser atacada por la arginasa y se va a dar el corte aquí, que tiene 2 grupos amino, liberando urea. Allí tienen su molécula de urea y ornitina, otra vez. Un dato importante que me olvidaba de mencionar en la diapositiva anterior, y aquí también está, es la presencia de este N-acetilglutamato. El N-acetilglutamato es un activador de la primera enzima del ciclo de la urea, carbamilfosfato sintiasa 1. ¿Cómo se forma? Cuando hay altas cantidades de ácido glutámico y altas cantidades de acetilcoenzima A nivel mitocondrial. Se condensan y me forma N-acetilglutamato. ¿Qué quiere decir? Prácticamente le está diciendo a la célula, oye tú mira, hay harta cantidad de glutamato aquí adentro, hay un exceso de grupos amino aquí, tienes que empezar a moverte, a trabajar, a liberar urea porque nos vamos a morir. Entonces activa a esa primera enzima para que todo el ciclo se pueda dar a mayor velocidad. En cuanto a la ecuación general del ciclo de la urea, la tienen allí, 2 grupos amonio, uno proveniente del proceso de la pérdida de grupos amino de los aminoácidos extrahepáticos y el otro proveniente del aspartato propiamente dicho. Una molécula de CO2, 3 ATPs que al final se traducen en 2 ADPs y 1 AMP. Por lo tanto, se han roto 4 enlaces fosfato ricos en energía. Hasta allí, nosotros lo único que hemos visto es esa pérdida del grupo amino. Tendríamos ahora que enfocarnos en el destino del resto hidrocarbonado de los aminoácidos. ¿Eso qué significa? ¿Qué va a pasar pues con el grupo carboxilo, con los cetoácidos que han quedado de estos aminoácidos que han perdido el grupo amino? Bueno, tienen hasta 7 destinos. ¿A qué me refiero con destinos? A ciertos intermediarios de las vías que ya hemos estudiado. El primero de ellos, por ejemplo, es el piruvato, un primer destino del resto hidrocarbonado de algunos aminoácidos. ¿Cuáles son esos aminoácidos? Sobre todo son 6. Estaba contando mal. Y las iniciales de esos aminoácidos es el famoso GAST. ¿Por qué GAST? G de glicina, A de alanina, S de serina, T de treonina y de triptófano. Como lo pueden ver aquí, el triptófano, nuestro aminoácido más grande, al momento de ser degradado, una parte se va a liberar en forma de alanina, la cual
luego se puede convertir en piruvato, y otra parte de ese triptófano se queda en forma de otro destino, otro intermediario. Entonces, pequeños, no se olviden, por favor, de estos aminoácidos que terminan en forma de piruvato, y acuérdense que ese piruvato luego puede ser utilizado para la síntesis de glucosa. ¿Listo? Para la síntesis de glucosa. En cuanto a estos dos aminoácidos que tenemos aquí de color morado, lila, como quieran, son aminoácidos exclusivamente cetogénicos. No sé si se los mencioné antes o no, pero leucina y lisina, los dos aminoácidos que empiezan con L, que yo los conozco como los losers, son los únicos que se pueden transformar en acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A. ¿Y por qué son tan especiales? Porque estos aminoácidos no se pueden convertir, o esos restos, perdón, no se pueden convertir en glucosa. Nunca. Por lo mismo que son acetilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A, estos son ligados a las grasas, a la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Listo? Mucho cuidado con ellos. Y existen otros aminoácidos como los que vemos aquí, el triptófano, la fenilalanina, la tirosina, la isoleucina, que parte de su estructura puede terminar en forma de acetoacetilcoenzima A. Acetoacetilcoenzima A. Ojalá les suene ese nombre, ya que es la forma activa o intermediaria que teníamos de uno de nuestros cuerpos cetónicos. ¿Listo? Por otro lado, allí ya tenemos tres intermediarios, piruvato, acetilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A. Por otro lado, otro destino es el alfa-cetoglutarato. 5 aminoácidos terminan en forma de alfa-cetoglutarato, como las diapositivas que les voy a mostrar a continuación. Arginina, histidina, glutamina, prolina, todas ellas se pueden convertir en glutamato o ácido glutámico, y este ácido glutámico, por una glutamato deshidrogenasa, se convierte en alfa-cetoglutarato. Otro destino es el succinilcoenzima A, ya es el quinto, donde tenemos 4 aminoácidos, y para colmo de diferente color. ¿Qué ha sucedido? Los de color rojito significa que se van a convertir en glucosa, exclusivamente en glucosa, nada más, como los que tenemos aquí, como los que tenemos aquí. Y la isoleucina y treonina, que las hemos visto en los anteriores destinos. Isoleucina es un aminoácido mixto. ¿Por qué? Porque va a ser gluco, aquí gluco con el succinil, que se puede convertir al final en glucosa, glucocetogénico por el aceto. Otro destino es el fumarato. Allí también tenemos otros 2 aminoácidos que ya habíamos mencionado anteriormente, fenilalanina, tirosina, que en su proceso de degradación se convierten en fumarato. Y por último, el aspartato y asparagina, que por reacciones muy sencillas se pueden convertir en oxalacetato. Este oxalacetato es el intermediario más próximo a la gluconeogénesis. De esa manera tenemos a nuestros 20 aminoácidos que sus restos hidrocarbonados pueden terminar en esos 7 destinos metabólicos. Y yo les estaba mencionando acerca de esos aminoácidos glucogénicos, aquellos que van a terminar en forma de glucosa, los mixtos o glucocetogénicos, que pueden terminar en forma de acetoacetilcoenzima A y también algún intermediario más por allí del ciclo de Krebs, y los exclusivamente cetogénicos, los 2 losers, leucina y lisina. ¿Listo? Mis pequeños, creo que ya terminó nuestra hora. Lo dejaré aquí. El día de mañana vamos a terminar estas imágenes que nos faltan para poder empezar con el siguiente tema. ¿Listo? ¿Algún comentario?